Vale una pregunta. Bueno, mi pregunta para usted, ¿cómo es una gran inspiración para el catolicismo? Señor Noyes, ¿qué consejo le daría a alguien que intenta difundir el amor por la Eucaristía en el mundo? Vale, bueno, es maravilloso que vaya a hacer eso. Creo que es genial. La mayoría de las veces la gente dice, Michael, quiero empezar un podcast. ¿Qué me aconsejas? Comillas, punto. Y mi consejo es que no lo hagas porque hay mucha gente que los tiene. Y creo que ahora todo hombre blanco menor de 75 años tiene uno, y lo exige la ley o algo así. Pero esta es la primera vez que recuerdo que alguien propone un nuevo proyecto de contenido, y creo que es genial que lo hagas. Es realmente bueno. Mi consejo es que reces la oración de Santo Tomás de Aquino que solía hacer antes de estudiar. Escribir o hablar para que Dios iluminara su mente oscurecida. Y luego lo que deberías hacer es rezar un poco más. Orar es el primer recurso, no el último. Y esto es algo que Charlie sabe que nosotros, los pargos, tenemos. No necesitamos reinventar la rueda cada año. Tenemos 2000 años de personas mucho más inteligentes que tú y que yo que han pensado en esto y que han debatido estas cuestiones. Así que si solo dices eso, si transmites que esto es lo que estoy tratando de venderle a Charlie ahora mismo. Sé que te estoy respondiendo, pero en realidad le estoy hablando a Charlie. Si haces eso, eso es todo lo que estás haciendo. Solo estás contando la historia. Estás contando la mejor historia jamás contada y tienes el depósito de fe y tienes el magisterio detrás como hermenéutica de interpretación. Pero hazlo con sinceridad y hazlo con el mejor de tus esfuerzos. Y creo que será maravilloso. Como evangélico que ama tu Ouderkleeg, me encanta que lo hagas. Pero déjame editar lo que dijiste. Aquí está el kit de la cuestión. Aquí está el pero, es algo muy importante. No lo entendiste, Michael. Tu objetivo debería ser llevar a la gente a Jesús, no al catolicismo. No, espera. Amén. ¿Cuál es la diferencia? No creo que sea la diferencia. Punto. Te espera. No digo que sean contradictorios, pero tu objetivo no debería ser llevar a la gente a una secta específica del cristianismo. Es llevar a la gente a la cruz. Estás diciendo que hay que llevar a la gente a la plenitud de la verdad y a lo universal. Sí, pero no a las máximas de todo dogma católico. No, quiero decir, por ejemplo, soy cristiano si no creo en la marología. Bueno, estamos hablando de la plenitud de la verdad. Ya sabes, estamos hablando de, pero tú sigues siendo cristiano si no crees en la transubstanciación. Estás un poco confundido si no crees en la transubstanciación. Pero, puedes ser sincero. No, está bien. Simplemente creo que llevar a la gente al catolicismo está bien. Por supuesto, genial, genial. Pero espero que sea un medio para el fin último. ¿Existes para llevar a la gente a aquí? Sí, no, por supuesto, por supuesto. Y ese es el objetivo. Quizás solo estoy siendo semántico. Pero piensa en esta pregunta. ¿Qué pasa cuando quieres llevar a la gente a nuestro Señor y qué pasa cuando hay desacuerdos sobre cosas importantes? Quiero decir, no es un cisma y decir que se equivocaron. O que hacemos una reforma. Pero ya sabes, estamos en Taco. Estamos en Navidad ahora mismo. Estamos en Navidad. Estamos hablando de San Nicolás. Ya sabes, Papá Noel. Hablamos de Jesús. Y bueno, no. Pero estoy hablando de Papá Noel. Antes de hablar de nuestro Señor. Pero ya sabes, hay personajes de la historia. Jesús que se centran en lo principal. Pero hay una historia sobre San Nicolás, de quien la leyenda dice. No creo que sea literalmente cierto. Pero la leyenda dice que San Nicolás, en quien se basa Papá Noel, se presenta al concilio de Nicea y abofetea al hereje Arrio, que negaba la divinidad de Cristo. Le da una bofetada en la cara. Y esto ha dado lugar a un meme que me gusta mucho en Navidad, que es un icono de San Nicolás, y dice, he venido aquí para dar regalos a los niños y golpear a los herejes en la cara. Y se me han acabado los regalos. Y no sé, no creo que haya ocurrido realmente. Y habría sido una bofetada correctiva y todo lo demás. Pero la pregunta seria es, ¿qué pasa cuando alguien tiene una pregunta sobre algo realmente importante como si Cristo es Dios? ¿Conoces la divinidad de Cristo? Tiene que haber una hermenéutica interpretativa para resolverlo. Por supuesto, sí, y hay que dejar muy claro que 9 de cada 10 dogmas católicos son sostenidos por evangélicos. 9 de cada 10. Correcto. Y por eso creo que los católicos son cristianos. Aunque no me dé ese mismo tipo de yo. No te estoy haciendo pasar un mal rato. Y bueno, eso es todo. Otra vez, si eres católico y amas a Jesús, por lo tanto, sé que lo es. Simplemente, creo que hay problemas fundamentales con, como digo, la marología, la transubstanciación. En los que no vamos a entrar en plus más pero el más importante es el papado. Simplemente, y lo digo como alguien que ama el impacto católico en el mundo. Que lo dice abiertamente, y por los frutos lo sabrás. Y tienes un fruto muy marxista.
¿Pero qué? Supongo que mi última pregunta sobre la evangelización no es evangelismo o evangelización, sino ambas cosas. Vale. Podemos detenerte entonces. ¿Sabes qué pasa si nos preguntamos quién decidió eso? Bueno, diré que Juan Pablo II fue increíble. Simplemente, creo que hay que preguntarse por qué se le da más mérito a ese proceso específico, a ese mecanismo que a, digamos, la iglesia local o la palabra de Dios. Y dirías que está bien la interpretación. Ya sabes, la resolución final para cuestionar eso está bien. Simplemente haría la pregunta de si todos están de acuerdo con el papado y el Vaticano. Ningún católico practicante puede mirar y decir, esto es lo mejor que mi religión tiene para ofrecer. No, Charlie, estás pensando demasiado en ello. Tienes que tener el espíritu italiano. Ahora bien, el espíritu italiano es cuando, ya sabes, alguien pregunta, oye, en este periódico el Papa dijo algo que dices. Bueno, quizás se malinterpretó al Papa. No es gran cosa. Olvídalo. Tengo que... Vale, deberíamos. No dijo que Dios no puede bendecir el pecado. Pero sé que a veces no. No te voy a dar esa. Ha sido mucho más abierto en ese tema o en el cambio climático. Y todo ese tipo de cosas. Simplemente tenemos que esperar que esté diciendo que queremos lo que quiere decir. Es como cuando mi abuela, a veces, cuando uno de sus nietos dice algo que no le gusta, baja un poco el volumen del audífono. Y entonces, a veces, ya sabe, si bajas el audífono en ciertos temas, todo. Y lo digo sin sarcasmo, pero ¿por qué debe importar lo que ese tipo de gente tenga que decir? ¿Qué te importa lo que tu pastor tenga que decir? Sí, pero si mi pastor empieza a decir locuras, busco un nuevo pastor. Así que si tu papa empieza a decir locuras, quizá no sea del papa. Y quizá eso sea una mala representación. Bueno, supongo que si tu pastor dice locuras, vas con un nuevo pastor, entonces tienes división en la iglesia. Antes, si los pastores no estaban de acuerdo, acudían a un anciano o a un obispo o a alguien. No acudías, a menos que el obispo estuviera corrupto y entonces lo elevabas a un nivel superior. Sí, y entonces quizás el papa esté corrupto y es. Escribimos 95 puntos de queja y los martillamos a través de una puerta y volvemos a la palabra. Bueno, el problema es que una de las marcas de la iglesia es la unidad. Así que tú... No se puede tener un sismo constante. Y por eso no estoy en desacuerdo con las dificultades de la prelatura. Pero hay una frase de Hilaire Bell que dice que tiene que creer por fe que la iglesia católica es realmente lo que dice ser. Pero para aquellos que no lo creen... Y creo que en realidad hay mucho de verdad en eso. Que, ya sabes. Cuando uno señala la corrupción de individuos o malvados o lo que sea, ha habido muchos de ellos que en realidad son una especie de evidencia de eso, porque muchas otras comunidades eclesiales, ya sabes, aparecen y luego, ya sabes, abandonas este camino. Sí, simplemente creo que está bien. Supongo que quiero decir que creo que si tienes la Biblia como una especie de semblanza de un cimiento, vas a durar. ¿Pero quién canoniza la Biblia? Bueno, ¿quién la canonizó? Sí. ¿Dónde estamos? Nuestro Señor no nos dejó una Biblia. Nuestro Señor no nos dejó una Biblia. Nos dejó una iglesia y la iglesia codificó la Biblia. Es más o menos cierto. Quiero decir, creo que nuestro Señor, como parte de la divinidad, Dios es el autor de los 66 libros. ¿Verdad? Y nosotros teníamos... Espera. Oh, eso lo sacaste. Vamos, no puedes hacerme eso. No, esto es interesante. Por ejemplo, ¿por qué los católicos reconocen libros divinos que los propios judíos no creen que sean divinos? Los guardianes de la Torá ni siquiera coinciden con tu canon. Es como la sabiduría de Ben Sarra, primera y segunda. Macabeo según la enseñanza rabínica. Esos no son libros de inspiración divina, pero los católicos dicen que nos gustan. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, pues hay algunas razones. Una es que los sueños, que es la Biblia católica, se basa en la Septuaginta. Los textos más heréticos que vienen después son aquellos en los que se basa la Biblia protestante y las Biblias católicas más recientes. Y hay cierta discrepancia, al menos en la numeración de ciertas cosas. Pero también quiero decir, tú dices, bueno, si los judíos conejillos de Indias creen que uno dice, ¿por qué tú no crees eso? Y yo diría, no lo sé, porque somos una religión diferente. Comillas. No, pero espera un segundo. No, pero no. Pero nosotros somos los herederos de la Torá, como mencionan las personas que fueron educadas en eso. Entonces, él y el Taná. Entonces, el protestantismo tiene una imagen idéntica reflejada de la Torá y el Taná. Y de nuevo, en la enseñanza tradicional de la concepción. No creen que esos libros sean de inspiración divina.
De todos modos, sé la respuesta y no te va a gustar, pero está bien, porque en esos libros permite muchas de las prácticas de la Iglesia Católica y justifica muchas cosas. Sin embargo, no quiero profundizar demasiado en esto. De hecho, creo que el mundo es un lugar mejor gracias a los católicos fieles. He criticado mucho cómo los evangélicos permanecieron callados aquí en Arizona sobre la Proposición 139, mientras que los católicos fueron tan valientes en la lucha por la vida, mientras que los evangélicos guardaron silencio. Yo quiero una mejor iglesia católica, y yo personalmente no podría ser parte de una institución con la cabeza. La figura principal con una cosmovisión tan corrupta y opuesta a lo que creo que enseña la Biblia. Y yo no le daría el beneficio de la duda. Yo diría, no, en realidad no soy parte de esto. Me voy. Pero hoy eres parte de Estados Unidos. Pero el jefe de Estados Unidos es el presidente. Insisto, no creo que abandones el país. Yo no tomo órdenes religiosas de Joe Biden. No, pero tomas órdenes políticas, o al menos sigues la ley. Realidad no. Quiero decir, sigo la ley, pero sin duda conozco las órdenes políticas de Joe Biden. No, supongo que significaría que todos nos rebelamos contra las instituciones corruptas que no nos gustan. Pero una ley injusta no es ley en absoluto. No es un discurso, pero no hay nada injusto en que el Papa hable del cambio climático. Simplemente no le prestas atención, ¿sabes? Vale, así que simplemente eliges y escoges, lo que es como una fila de buffet. No me gusta lo que dice sobre esto, pero no sobre aquello. Pero sí, es el heredero de San Pedro. Oh, no, quiero decir, no. La autoridad papal es esa. Habla infaliblemente cuando habla con entusiasmo sobre la fe y la moral. No habla en absoluto del cambio climático. Por lo tanto, el Papa puede decir cosas que son una locura. Sí, entonces esto es perfecto. Entonces, ¿por qué tener uno? Si lo que dice para hablar infaliblemente sobre la fe y la moral, vale. Entonces eso no ha ocurrido desde Paquíes del Vaticano II. No, es un poco... ¿Cuándo fue la última vez que el Vaticano II fue parte del asunto? ¿Cuándo fue la última vez? Como hace 50 o 60 años. Las últimas enseñanzas infalibles, probablemente ex cátedra, de un papa fueron probablemente las del Papa Pío IX. Ya sabes, hace como 150 años. Vale. Por lo tanto, realmente no hay ninguna utilidad funcional para un papa durante 150 años. No. Él es el líder de la iglesia. Ya sabes, es él. Exactamente. Tu figura decorativa, tu máximo líder, no es bueno. ¿Qué? No lo sé. Pero bueno, nadie es bueno excepto Dios. Supongo, ¿sabes? Bueno, no, yo diría que el Papa Juan Pablo II era objetivamente una buena persona. Yo diría que nadie es bueno, excepto Dios. Eso es lo que nos dice nuestro Señor. Bueno, por supuesto. ¿Sí? Todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Pero creo que hay una... Quiero decir, la enseñanza moral católica te dirá que hay grados de pecado. ¿Sí? Estoy usando tu propia moralidad y estoy de acuerdo. Correcto. ¿Qué él? Papa Juan Pablo II es totalmente diferente a P. Ya sabes, Ted. Sí, pero no sé a qué me refiero. ¿De qué pecado estás acusando al Papa Francisco? No puedo creer que esté defendiendo al Papa Francisco. ¿Qué pasa con el pecado de herejía de la palabra de Dios? ¿Creer en qué herejía? Vale, sin entrar en las cosas específicas que dijo. Pero en latín, lo del cambio climático es una locura. Demasiado relajado con el tema de la homosexualidad. Dice que Dios no puede bendecir el pecado. Él dice que es él. Él llamó al matrimonio homosexual una minación del Padre de engañar y confundir a la iglesia. Sus enseñanzas sobre el comunismo son una locura. Viene de la liberación. Dice que no es comunista. No, él lo dijo. Dijo que no es comunista. Vale. Así que espera, yo también lo hago con Obama. Quiero decir, Michael, déjame decir esto. Si tuviera todas las citas aquí, que por supuesto no las tengo, podrías defender lo que dijo. Al menos podría dejar claro que no está hablando de forma inválida. Creo, pero no lo haría. No defendería todas y cada una. Pasaremos a la siguiente pregunta.